Vamos a orar, entregar este tiempo al Señor, que nos ayude en este pasaje esta mañana. Gracias, Señor, por esta tarde que estamos aquí. Y te pido, Señor, por lo que vamos a exponer, realmente de tu grandeza, que tú eres superior a los ángeles, que no hay nada en toda la creación que se compara contigo. Y ayúdanos a entender también cómo esto tiene que afectarnos en nuestra vida diaria, nuestra confianza plena en ti y que tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador y tú eres el que tiene toda la creación en tus manos. Gracias, Señor, por tu palabra que podemos estudiar, que puede animarnos y del cual podemos aprender de ti. En tu nombre, amén. Sí, esta tarde vamos a estar viendo los versículos 4 a 9, 4 a 9 y de Hebreos capítulo 1. Y todo este capítulo de Hebreos capítulo 1 está enfocado en la superioridad de Cristo específicamente superior a los ángeles. Y eso es el título de la predicación esta tarde, es la superioridad, el Hijo superior a los ángeles. El Hijo superior a los ángeles. Recordando algo del contexto, los hebreos creyentes estaban siendo presionados y hasta perseguidos por creer en Cristo. Y creer en Cristo, ¿no? Jesucristo como el Mesías prometido. El autor de esta carta estaba exhortando a los creyentes a no volver atrás a los sacrificios anteriores, porque solo el Hijo es digno de toda confianza. Solo el Hijo de Dios había cumplido todos los requisitos de Dios en cuanto al sumo sacerdocio, en cuanto a un sacrificio perfecto, y que Dios mismo había aceptado su sacrificio final a nuestro favor. Así que es importante recordar el contexto de que algunos de los creyentes judíos estaban siendo presionados para volver atrás, para volver a los sacrificios anteriores. Lo que estudiamos la semana pasada es la revelación por el Hijo es superior a todas las varias revelaciones anteriores. ¿Por qué? Porque es la revelación completa y final de Dios. Hemos visto que el Hijo es heredero de todo. El Padre, Dios Padre, le ha otorgado toda autoridad sobre toda la creación. Hemos visto que el Hijo mismo, o el Hijo comparte la misma naturaleza que el Dios Padre, es decir, la naturaleza divina. El Hijo es creador y sustentador de toda la creación. Él es quien da forma a toda la historia, llevándola a su destino, ¿no? El destino que Él ha querido para su propia gloria. Hemos visto que en su vida, muerte y resurrección, ¿no? Muy brevemente, el Hijo ha terminado toda la obra de purificación de pecados. Y finalmente, el Hijo se ha sentado a la diestra del Padre. Es el lugar de poder, preeminencia, y quiere decir que su sacrificio ha sido aceptado delante de Dios. Así que eso es lo que hemos visto la semana pasada. Vamos a leer todo el capítulo 1, otra vez, el capítulo 1 de Hebreos, y para el contexto, y luego vamos a continuar con los versículos 4 a 6, o 4 a 9. Dice así la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo.
Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. ¿Por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré padre para él, y él será hijo para mí. De nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice, lo adoran todos los ángeles de Dios. De los ángeles dice, el que hace sus ángeles espíritus, y a sus ministros llama de fuego. Pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. También tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, y como un manto los enrollarás. Como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Pero, ¿a cuál de los ángeles jamás ha dicho Dios, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos ellos espíritus ministradores, enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? Así dice la palabra de Dios. La verdad principal es, el Hijo, siendo superior a todos los ángeles, juzga conforme a la verdad y recibe la adoración que solo le pertenece a Yahweh. El Hijo, siendo superior a todos los ángeles, juzga conforme a la verdad y recibe la adoración que solo le pertenece a Yahweh. Dos cosas antes de empezar el primer punto esta mañana. Ustedes que tienen sus Biblias, muchas veces nuestras Biblias marcan de una forma todas las citas del Antiguo Testamento. Y ustedes van a ver que el pasaje, casi el resto del capítulo, ¿no? A partir del versículo 5, son citas del Antiguo Testamento. Así que hoy día vamos a estar viendo varias citas. Y esas citas eran tomadas de la traducción griega de las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, los creyentes, o el autor aquí, estaba citando de la Septuaginta, y eso es importante tener en cuenta, y vamos a mencionarlo varias veces en la prédica, porque a veces la traducción que tenemos varía un poco, y eso es porque esos creyentes y el autor de Hebreos estaba citando de la traducción griega del Antiguo Testamento. Y la otra cosa que quiero mencionar, que para estos sermones he estado escuchando sermones de James White y viendo varios comentarios en mi estudio de Kistemaker, Morris, Ceballos, y a veces los voy a citar, pero quería mencionarlos porque me han ayudado mucho en mis estudios. Comenzando así con los versículos 4 hasta la primera parte de versículo 6. El Hijo único del Padre. El Hijo se distancia infinitamente de los ángeles por su naturaleza y su relación familiar con el Padre. Y vamos a ver en resumidas cuentas, dos asuntos que distancian al Hijo de los ángeles. Uno es su relación familiar, ¿no? De hijo con el Padre, es decir, y eso es lo que hablamos la semana pasada de su divinidad, y vamos a estar viendo eso.
Y la otra cosa es lo que Él ha realizado en su obra terrenal. Como hombre, lo que Él ha podido realizar en cuanto a llevar a la perfección, llevar a cabo, ¿no?, perfectamente la salvación. Así que esas son dos cosas que van a estar enfocados en, o vamos a estar viendo también a medida que vayamos viendo esos versículos. Versículo 4 hasta 6, la primera parte. Hebreos 1, 4. Siendo mucho mejor, hablando del Hijo, ¿no?, a los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré padre para él, y él será hijo para mí. De nuevo, cuando trae al primogénito al mundo. Hasta ahí vamos a estar viendo en este primer punto. Y en la traducción, Nueva Biblia de los Hispanos y también de la Biblia de las Américas, dice algo como siendo mucho mejor, versículo 4, siendo mucho mejor, o llegando a ser superior, llegando a ser superior. A la Reina Valera dice, hecho tanto superior a los ángeles. Y entonces la primera frase, ¿no?, siendo mucho mejor, llegando a ser superior, hecho tanto superior. La pregunta es, ¿no era superior antes? ¿No era superior antes de cuando está refiriéndose a este tiempo? Bueno, la respuesta es sí, era superior, pero a la vez, Él, el Hijo, se rebajó y tomó nuestra naturaleza para luego ser exaltado encima de todo. Por ejemplo, lo que dice en Filipenses 2, que el Hijo tomó la forma de un siervo, se humilló y luego fue exaltado. Entonces, Él se rebajó. Y por eso llegó luego, después de eso, llegó a ser superior, después de haberse rebajado. Hebreos 2, 7 a 9 dice, y es un buen, por decir, resumen de lo que estos versículos están hablando, de siendo mucho, llegando a ser mejor o hecho tanto superior. Hebreos 2, 7 a 9 dicen, lo has hecho un poco inferior a los ángeles, lo has coronado de gloria y honor, y lo has puesto sobre las obras de tus manos. Todo lo has sujetado bajo sus pies, porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte. ¿Para qué? Por la gracia de Dios, probar a la muerte por todos. Así que aquí el Hijo fue coronado y dado el lugar más exaltado por quien Él es y por haber cumplido su obra de redención. Y por eso dice a continuación en Hebreos capítulo 1, versículo 4, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. ¿Y qué significa esa frase? Y en sí, estas frases son un poco difíciles para entender, pero todo está apuntando a lo mismo, que el Hijo se rebajó y luego fue coronado, fue exaltado por haber realizado esta obra de salvación. El heredar el nombre significa ser instalado en el lugar de recibir su herencia prometida, como el Hijo único del Dios Padre. Es decir, Él fue instalado a la diestra del Padre, tanto por su naturaleza divina y como por su perfección, o la perfección de la obra de salvación, como el Mesías prometido. Son estas dos razones por las cuales Él fue coronado y exaltado por encima de todo ángeles. Y en sí, estos versículos son el cumplimiento
de lo que dice en Salmo 2, 7 o 6 hasta 8. Salmo 2, 6 hasta 8. Y dice, y eso es lo que son a continuación, una parte de la cita que vamos a estar viendo. Salmo 2, 6 dice, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto de Yahweh que me dijo, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Así que es importante entender, y esos versículos vamos a continuar viendo, pero es importante entender por qué el autor de Hebreos da este énfasis de su superioridad sobre los ángeles. Porque para los hebreos, para estas personas, ¿no? Y aún el pueblo hebreo en ese tiempo, solo Yahweh Dios es superior a los ángeles. Dice el comentarista Ceballos, ¿por qué el énfasis en los ángeles? Y la respuesta es, en el primer siglo los judíos tenían mucho interés en los ángeles. Creían que los ángeles habían traído la ley de Dios a Moisés en el monte Sinaí. También pensaban que los ángeles se encargaban de la administración de las naciones del mundo. Así que esos son los trasfondos de otros versículos en esta carta. Los documentos de Qumran han revelado, ¿no? de los escritos entre el tiempo de la sierra del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo Testamento, han revelado otro posible trasfondo para esta sección de Hebreos. En el día del Señor, ellos, ¿no? Esas personas esperaban que en el día del Señor habría un Mesías real y otro sacerdotal, ¿no? Un Mesías real, de realeza, y otro de sacerdote. Los dos sujetos al arcángel Miguel. Pero el autor de Hebreos replica que Cristo, Jesucristo, el Mesías, no es sujeto a ningún ángel y también es el Mesías real y el Mesías sacerdotal. Así que él, siendo el Mesías en todo sentido, está encima de los ángeles y él está lo más exaltado. Así que los judíos tenían esa estima muy elevada por los ángeles, pero el autor de Hebreos nos va explicando que el Hijo es infinitamente superior a esos ángeles. Respecto a estas citas también, ese mismo autor dice, en esta sección, la primera y segunda citas hablan de la relación entre el Padre y el Hijo. Entonces estamos viendo algo de la Trinidad, de cómo se relacionan entre sí. La tercera y cuarta describen el deber y la naturaleza de los ángeles, lo que vamos a estar viendo de quiénes son y la adoración que dan al Hijo, a Dios. Y las últimas hablan de la eterna majestad del Hijo, que vamos a estar viendo también en el siguiente sermón. Versículo 5, Hebreos 1:5. ¿Por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy? Y eso es la cita que ya hemos leído en Salmo capítulo 2. Y respecto a eso, el autor Kistemaker dice, el pueblo judío entendía que este salmo era de carácter mesiánico. Y el uso que daban en la sinagoga reflejaba dicho entendimiento. Entonces ellos interpretaban como estaba hablando del Mesías prometido este salmo. Y así que cuando dice, tú eres mi hijo, hoy he venido a ser tu padre, esa cita se usa varias veces en el Nuevo Testamento hablando del Mesías. Y estas palabras de Salmo 2, aunque sí tenían una aplicación, ¿no? Cuando fueron escritas, tienen su aplicación, su última aplicación al Hijo de Dios.
su designación a la investidura de hijo, específicamente su aparición en la carne. Y cuando dice, hoy, yo te he engendrado hoy, la palabra hoy aquí no se debe tomar literalmente, sino que debería entenderse como una referencia al tiempo de la obra de Jesús en la tierra. Y eso se ve porque esta cita, como dije, se usa varias veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Hechos capítulo 13, no vamos a leer la cita, pero está hablando en relación a la resurrección de Cristo. Luego, también en Hebreos capítulo 5, versículo 5, también está hablando en relación a su obra como sumo sacerdote. Así que en este último es cuando Jesucristo se presenta delante del Padre con su propia sangre como ofrenda de propiciación. Entonces, en resumidas cuentas, y eso es lo que quiero que entiendan, a diferencia de todos los ángeles, el Hijo tiene una relación familiar de naturaleza con Dios Padre. Dios está diciendo, hoy, no tu hijo, tú eres mi hijo. El Hijo tiene esa relación con el Padre. Y en esta relación íntima con el Padre, Él llevó a cabo su obra de purificación. Ningún ángel podía haberlo cumplido eso. Y continúa el versículo 5 diciendo, yo seré padre para él y él será hijo para mí. Y eso es una cita de 2 de Samuel 7. Y no vamos a leer eso, pero bueno, tal vez, sí, vamos a leer una parte de eso. 2 de Samuel 7, versículo 12, porque es importante entender el contexto original y cómo habrían entendido esto. Y dice en versículo 12, cuando tus días, está hablando de David, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendencia después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Y hasta ahí. Entonces aquí está hablando de lo que iba a ser Salomón. Y dice, él edificará a mi nombre, ¿no? Y voy a establecer su reino para siempre. Y será padre para él, y él será hijo para mí. Entonces, el autor está citando este pasaje diciendo que el Mesías es, otra vez en última instancia, el que cumple esta profecía, el que ha levantado la casa de Dios. Una casa, ¿no? Que no está hecho de madera, más bien una casa hecha de todos los creyentes verdaderos. No es una casa física, sino una casa espiritual en el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es quien llegó a ser o tener un reino eterno. Y Él es quien ha cumplido perfectamente esta profecía. Y eso es lo que está diciendo. Yo seré padre para Él y Él será hijo para mí. Y los oyentes primeros habrían entendido que estaba haciendo referencia a este pasaje y que está hablando de eso. Luego, continuamos con versículo 6, Hebreos 1:6. De nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, el Hijo, en varios versículos del Nuevo Testamento, es llamado el primogénito y, del Padre. Y el teólogo James White también dice de que en el transcurso del tiempo, la palabra primogénito, evolucionó tal vez de tal forma que el énfasis no caía en un comienzo de existencia
o en ser engendrado primero, sino en la preeminencia, poder y autoridad, en la supremacía de la persona. Es decir, sí, cuando está hablando en contextos humanos, muchas veces tenía el sentido de ser el primer nacido, pero no siempre. Y por ejemplo, en Éxodo capítulo 4, 22, habla de que Israel es el primogénito de Dios. Y obviamente no está hablando en un sentido literal. Pero otra vez, ¿qué es lo que este pasaje está hablando? Está hablando de ser preeminente, de tener la supremacía, de tener el poder y autoridad. El primogénito llegó a tener toda esa relación especial y única con el que le estaba dando. Entonces, dos cosas aquí que está diciendo. Uno es la naturaleza del hijo. La naturaleza, no, el primogénito, sí, está hablando de esa relación familiar con el padre aquí. Y la segunda es su lugar de preeminencia. Así que eso es lo que está hablando de primogénito. Y hay varias ocasiones en el Nuevo Testamento que usa esta palabra que enfatiza preeminencia, supremacía. Y hay uno en Colosenses 1 que dice que Él es el primogénito de entre los muertos. Él es el primogénito de entre los muertos. Y eso obviamente no significa que Él es el primero de ser resucitado de los muertos, sino que Él tiene una relación única con la resurrección de los muertos. Así que esa resurrección o esa relación única de la resurrección es que Él, ¿no? Toda resurrección se basa en su victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Así que por eso dice primogénito de entre los muertos. Así que esta referencia otra vez está magnificando quién es el Hijo y distanciándolo infinitamente de los ángeles. No existe ángel con esa relación única con el Padre. Dios Padre no ha dicho ninguna de estas cosas, ¿no? A un ángel. El Hijo es el único que tiene esa relación con el Padre. Y eso es lo que ha estado diciendo en esas citas. Está apuntando la preeminencia y la naturaleza, otra vez, del Hijo. Y eso es lo que vamos a continuar viendo en el segundo punto, que dice que es adorado por los ángeles. El Hijo es adorado por todos, incluyendo los que son más cercanos a Yahweh Dios y le sirven continuamente sin cesar. Y dice, versículo 6, de nuevo, cuando trae el primogénito al mundo, dice, y lo adoran todos los ángeles de Dios. De los ángeles dice, el que hace sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Así que aquí otra vez es una cita, y lo adoran todos los ángeles de Dios. Bueno, hay una discrepancia o una diferencia de opinión si está citando Salmo 97:7, y eso es la referencia que van a tener en sus Biblias, o Deuteronomio 32:43. Pero de todas formas, llegamos a lo mismo, los pasajes son muy semejantes. Vamos a leer Salmo 97, versículo 7, Salmo 97:7, que dice, sean avergonzados todos los que sirven a imágenes talladas, los que se glorían en los ídolos, póstrense ante él todos los dioses. Y aunque nuestras Biblias tienen la traducción, ¿no?, de las últimas palabras, los dioses, la Septuaginta, ¿no?, eso es la traducción griega del Antiguo Testamento, tiene los ángeles o sus ángeles. Y el punto es claro aquí,
sea lo que sea, obviamente no está hablando de si queremos decir los dioses en ese sentido, no está hablando del Dios verdadero, está hablando de cualquier parte de la creación que uno puede llegar a adorar o pensar que es digno de adoración. Porque en la realidad no hay nada que es como Yahweh Dios. Por eso dice, póstrense en Salmo 97:7, póstrense ante Él. ¿Y quién es Él? Yahweh Dios. Póstrense ante Él todos los dioses, o que lo adoran todos los ángeles. ¿Quién es digno de ser adorado? ¿Un ángel o solo Dios? Y obviamente solo Dios. Y esta es otra manera que el autor está colocando al Hijo en el lado de Dios y poniendo los ángeles como muy inferiores a Él. Y podemos hacer la pregunta, ¿cuántas clases de seres hay en el universo? Solo hay dos. Es el creador y por otro lado la creación, las criaturas. Y aquí el autor está diciendo, Yahweh el Hijo es el creador. No es criatura como los ángeles. El Hijo es digno de ser adorado por las criaturas que son sus ángeles. Pasamos a Isaías 6, y vamos a leer unos versículos ahí, Isaías capítulo 6, los primeros 3 versículos, que habla de esta adoración que se dan a Yahweh Dios. Dice en Isaías 6:1, en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y uno al otro daban voces, diciendo, Santo, 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 es Yahweh de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Aquí tenemos los ángeles, los que sirven a Dios, los que están en la presencia inmediata de Dios, de Yahweh Dios. Son los seres más cercanos, por decir, a Dios. Pero, ¿qué es lo que vemos? Estos ángeles están adorando a Dios, a Yahweh Dios. Estos ángeles están listos para cumplir la voluntad de Yahweh Dios. Y la pregunta es, ¿podemos comparar estos ángeles con Yahweh Dios? De ninguna forma. Son muy infinitamente inferiores. Y en este pasaje la pregunta es, cuando dice el rey Usías, en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor, y dice en versículo 3, que estaban dando voces diciendo, Santo, 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 Yahweh de los ejércitos. Y la pregunta es, ¿quién vio Isaías? ¿Quién vio Isaías? Bueno, obviamente vio Yahweh. Pero después podemos decir, ¿y cuál persona de la Trinidad vio Isaías? Y la respuesta se da en Juan capítulo 12. No vamos a ir ahí, pero en Juan capítulo 12, más o menos versículo 40, dice, Juan da un comentario de lo que pasó en Isaías 6, diciendo que Isaías vio al Hijo y habló de su gloria, algo así. Y sabemos así que esta referencia que aquí está hablando del Hijo, que la adoración que estaba recibiendo el Hijo de los ángeles. Y otro hecho es que cuando Juan, en el primer capítulo de su evangelio, ¿qué es lo que dice? Nadie ha visto jamás a Dios, y está refiriéndose al Padre. Pero el Hijo es quien lo ha revelado, lo ha dado a conocer.
Y así que con eso y varios otros pasajes, podemos, yo creo que llegamos a la conclusión de que todas las apariciones visibles de Yahweh Dios en el Antiguo Testamento son apariciones del Hijo de Dios, tal como Isaías 6. Él recibió o recibía la adoración que solo le pertenece a Yahweh. Y eso es una manera, ¿no? Cuando en el Antiguo Testamento a veces dice ángel de Yahweh, ¿no? Que ángel significa en resumidas cuentas mensajero. Y algunas veces eso también puede referirse al Hijo, ¿no? Pero la pregunta es si en el Antiguo Testamento uno enviado de Yahweh Dios, del Padre, si esa persona recibe adoración, significa que es el Hijo. Tal como en el ejemplo de Abraham, cuando iba a destruir, Yahweh iba a destruir Sodoma y Gomorra, había tres. Uno era el Hijo y dos ángeles que acompañaban. Y en varias otras ocasiones. Así que el Hijo en esas ocasiones aceptaba la adoración. Y eso es lo que vemos también en Apocalipsis. Apocalipsis, por ejemplo, capítulo 5, Apocalipsis 5, versículo 12, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y al final de versículo 13, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y así que el Hijo recibe la adoración. Pero ¿qué pasa cuando un ángel, ¿no? Un mensajero de parte de Dios, que no es el Hijo, está a punto, por decir, de recibir algo que no le corresponde? El último capítulo de Apocalipsis, capítulo 22, Apocalipsis 22, 8 y 9, dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas. Y me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Los ángeles son los que sirven a Dios, los que lo adoran, no son los que reciben la adoración. Y eso es lo que el autor, volviendo a Hebreos, dice a continuación. Estos ángeles no son para servir. Hebreos 1:7 dice, de los ángeles dice, el que hace sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Y eso es una cita ¿no? de Salmo 104, versículo 4, y es casi idéntica lo que está diciendo ahí. Y así que lo que no dice, que hace de los vientos sus mensajeros y de las llamas de fuego sus ministros. Y ahí otra vez en el griego, la traducción griega es casi idéntica a lo que vemos en Hebreos 1:7. Lo que vale resaltar otra vez, tanto en este salmo como en Hebreos, que los ángeles, tal como el resto de la creación, todo ese salmo, esos primeros versículos del salmo, hablan de cómo la creación sirve a Yahweh Dios. La creación sirve a Yahweh Dios. Y los ángeles forman parte de la creación para servir a Yahweh Dios. Así que el autor de Hebreos nos está diciendo que el Hijo es digno de ser servido. El Hijo es digno de ser adorado como Dios. El Hijo es digno de ser servido como Dios. No hay un ángel que es semejante. El Hijo es mucho superior que los ángeles.
Continuando con los versículos 8 y 9. Dice, el tercer punto, ocupando el trono de Dios en justicia. Hebreos 1, 8 y 9. Pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría, más que tus compañeros. Y estos versículos son una cita de Salmo 45. Salmo 45, 6 y 7. No vamos a leer la cita, es muy semejante. Y dice Ceballos, el comentarista, el Salmo 45, 6 y 7, aplicado originalmente a un rey en su coronación, sirve para describir el reino eterno de Jesús, no servidor, sino rey. Si los ángeles también reinan como pensaban los judíos del primer siglo, ¿no? Los ángeles, ellos pensaban, tenían esa posición alta. Cristo es aún superior a ellos, ¿no? Y superior a todos los demás reyes, sus compañeros. Él no es una creación que puede cambiar o dejar de existir, sino el Rey eterno. Y eso es lo que dice, ¿no? Tu trono está llamándole Rey. También el Kistemaker dice, se trata de un salmo tipológico que apunta al Mesías. Una traducción, y el escritor escoge los versículos 6 y 7 y se los aplica al Hijo para enfatizar la divinidad de este. Estas palabras forman el núcleo del Salmo 45 y ellos lo consideraban como Jesucristo cumpliendo las palabras de este Salmo. Y esa cita reconoce que el Hijo está reinando perpetuamente sobre el trono de Dios, que dice, tu trono es por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Y dice, tu trono, oh Dios. Tu trono, oh Dios. Algunos discuten si que estas palabras se dirigen directamente al Hijo, llamándole Dios. Pero sí le llaman Dios, en el sentido de que el Hijo es de naturaleza divina, es Dios mismo. Y eso es, si uno va leyendo, ¿no? Por ejemplo, los testigos de Jehová van a decir, bueno, no tiene ese sentido, tiene otro sentido esas palabras. Pero si uno va leyendo estos versículos, el contexto es muy claro. Está hablando una y otra vez de la divinidad de Cristo. Y está diciendo, ¿no? Hebreos 1:8, pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios. ¿No? Tú se refiere a quién? Al Hijo. Luego, oh Dios, ¿a quién se refiere? Al Hijo. Entonces, aplicando eso al Hijo como el que está sentado sobre el trono. Y luego la segunda parte del versículo que dice, y el cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Qué es un cetro? ¿No? Un diccionario lo define de esta forma. Un cetro es un elemento confeccionado con materiales preciosos o valiosos que se emplea como insignia y constituye un símbolo de poder o autoridad. Y a partir del simbolismo de este objeto, la idea de cetro se emplea con referencia a la dignidad de un gobernante o la supremacía que se ejerce. Así que aquí el cetro de equidad, obviamente, otra vez está diciendo que el Hijo es Rey, el que ejerce autoridad, el que tiene poder, ¿no? Y es supremo. Pero este cetro es un cetro de equidad. No es cualquier rey. No es un rey que ejerce su poder
a su capricho, por decir. En el Antiguo Testamento, cuando hablamos de equidad, ¿qué es lo que era mandado mandamientos de Dios respecto a la equidad? Por ejemplo, voy a leer algunos versículos. Deuteronomio, capítulo 25. Deuteronomio 25 y versículos 13 hasta 16. Deuteronomio 25. Dice, no tendrás en tu bolsa pesas diferentes, una grande y una pequeña. No tendrás en tu casa medidas diferentes, una grande y una pequeña. Tendrás peso completo y justo, tendrás medida completa y justa, para que se prolonguen tus días en la tierra que Yahweh tu Dios te da. Porque todo el que hace estas cosas, todo el que comete injusticia, es abominación para Yahweh tu Dios. También en Salmo 67, versículo 4, Salmo 67, 4, hablando de la equidad de Dios, alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad. Tú juzgarás con equidad. En el Antiguo Testamento se reconoce que Yahweh es quien lleva el cetro con perfecta equidad y el que juzga conforme a la verdad. Él es el único en saber todo para así juzgar conforme a la perfecta justicia. Y así que aquí en Hebreos 1:8 dice, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Es decir, la justicia forma una parte fundamental, integral a su reino. Continúa en Hebreos 1:9 porque repite esta frase al decir, has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Y obviamente es una repetición de decir cetro de equidad. ¿Qué es lo que un rey con un cetro de equidad va a hacer? Va a amar la justicia y va a aborrecer la iniquidad. Y esta justicia obviamente es conforme a los estándares de Dios mismo. Hay dos frases en esta parte. La primera lo dice de forma positiva y la segunda de forma negativa. Una persona que ama la justicia, por definición, tiene que aborrecer, odiar la iniquidad, la injusticia. Y una manera para saber, por ejemplo, de nosotros, si amamos o no la justicia, es para ver si aborrecemos cuando vemos injusticias y maldad. Si uno ama la vida, debe aborrecer el aborto. Si uno ama el matrimonio, debe aborrecer el divorcio y la infidelidad. Si uno ama la verdad, debe aborrecer la mentira. Y nosotros podemos hacer la pregunta, ¿es nuestra sociedad, es una sociedad de justicia o de injusticia? ¿De verdad o de engaño? ¿Somos personas de justicia o de iniquidad? ¿Tenemos confianza, por ejemplo, en nuestros jueces, gobernantes, para actuar conforme a la justicia? Bueno, en la mayoría de los casos, no. No es normal que un juez ejecuta juicios conforme a la verdad, no estrictamente conforme a la verdad. Aún, ¿no?, con nuestros hijos y familiares, muchas veces nosotros mismos no actuamos conforme a la justicia. Muchas veces distorsionamos la verdad para no vernos mal delante de otros o para sacar provecho de otro. Pero a diferencia de nosotros, ¿no?, de todos los seres humanos, el Hijo es quien ama perfectamente la justicia. Él aborrece perfectamente la iniquidad. No existe ni maldad ni tinieblas en su presencia. Como hemos visto, ¿no?, en 1 de Juan 1:5, Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Jesucristo también
se llama luz, la luz del mundo. Así que en Él se reúne, o Él es quien ama toda la justicia. Y es interesante pensar en ese sentido, todo lo que va a ir desarrollando aquí en Hebreos, habla de la justicia de Dios. De no torcer la justicia en cuanto a su plan de salvación. Él sabía, ¿no? Él requería derramamiento de sangre para el perdón de pecados. Necesitábamos un sacerdote impecable para estar delante del Padre. Necesitábamos varias cosas conforme a la justicia, y solo eso se cumplen en Jesucristo. Así que el Evangelio mismo se basa en la justicia de Dios. Pasamos a Romanos, capítulo 3, Romanos 3, 21 a 26, que habla exactamente de esta justicia de Dios cumplida en el Evangelio. Dice Romanos 3, 21, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y por los profetas. Esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea Él que justifica al que tiene fe en Jesús. El Hijo no distorsiona la justicia de ninguna forma. Y aun cuando llegó, le tocó, voy a decir, sufrir para cumplir toda justicia, lo hizo. Y lo hizo por el gozo puesto delante de Él. No estaba pensando en sí mismo, sino en llevar a cabo toda la justicia, salvando perfectamente a su pueblo. Así que el cetro de la justicia es, el cetro de equidad, no es amar la justicia y aborrecer la maldad. Y dice en Hebreos 12, versículo 2, Hebreos 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra de Dios. El Hijo, después de cumplir esa justicia, se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Él ya está sentado así. Por todo lo que el Hijo es, y por cómo Él cumple toda justicia en su vida, el Dios Padre lo ha coronado en esa posición. Y por eso continúa versículo 9, Hebreos 1:9, Hebreos 1:9. Por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido más allá de, te ha ungido con óleo de alegría, más que tus compañeros. El comentarista Morris dice, la unción parece ser de la descripción de la gozosa coronación celestial que siguió la terminación victoriosa del ministerio terrenal de Cristo. Entonces los ángeles estaban ahí, ¿no? Sus compañeros son los ángeles que le acompañaban en ese tiempo de coronación. Por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría por todo lo que Él ha hecho, por quien Él es, que Él es mucho superior a los ángeles, que se ha rebajado, que luego fue exaltado por haber cumplido perfectamente esa obra. Es lo que nosotros, Él celebró con sus compañeros y Él fue coronado así. Filipenses 2, 5 a 11 resume bien este último punto que hemos estado viendo. Filipenses 2,
Haya pues, y versículo 5, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Así que quiero recordar lo que este pasaje está apuntando. Este pasaje está apuntando que el Hijo es superior. Es superior a todos los ángeles. Y aquí en este contexto los hebreos, los creyentes hebreos, estaban siendo tentados a volver atrás. No volver atrás a sus creencias anteriores, a los sacrificios anteriores. Pero el autor está diciendo, no hay nada que volver. El Hijo es divino, es Dios mismo. El Hijo es digno de ser adorado. El Hijo es digno de ser servido. El Hijo está sentado sobre el trono de Dios. El Hijo es quien ha llevado a cabo la salvación. Y la pregunta es, si hay alguien que está escuchando, que no se ha rendido al Hijo de Dios, que hoy día sea el día de arrepentirse, de volver de sí mismo, de reconocer que el Hijo es sobre todas las cosas. No hay ninguna otra cosa que es digno de ser adorado y servido. Y que confíes solamente en el Hijo, como en los primeros versículos hablan de que después de haber llevado a cabo la purificación de los pecados. Y esa purificación es para todos los que creen en Él. Así que animo, si hay alguien que está escuchando, que no se ha rendido a Cristo, que se rinde a Él. Solo en Él tenemos esa confianza de que tenemos el Salvador perfecto, el que reina sobre todo. Vamos a terminar esta mañana o esta noche con Salmo 2. Salmo 2, un salmo que está citado varias veces en este pasaje, en varios versículos. Salmo capítulo 2. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman ungidos contra Yahweh y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas, echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos, luego les hablará en su ira, y en su furor los aterrará, diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto de Yahweh, que me dijo, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya, como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso del alfarero. Ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento, reciben amonestación, oh jueces de la tierra, adoran a Yahweh con reverencia y alégrense con temblor, honran al Hijo para que no se enoje y perezca en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Y escuchen, cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Y realmente gracias que tú eres Rey de reyes, Señor de señores. Tú eres exaltado encima
de los ángeles, de todos los ángeles. Aunque tú te has rebajado tomando nuestra naturaleza, tú te has hecho inferior en ese sentido a los ángeles por haber cumplido tu obra perfectamente. Ya has sido coronado y estás sentado sobre el trono. Estás reinando con justicia. Y te pido, Señor, que nosotros entendamos quién eres tú, que eres digno de toda adoración, que eres digno de ser servido, y que nosotros, Señor, podemos conocerte como nuestro Salvador, como nuestro Rey, al rendirnos a ti. Y Señor, gracias que nosotros podemos confiar en ti, como estos hebreos estaban siendo animados a no volver atrás, a algo que ya no tenía vigencia. Ayúdanos, Señor, a entender que tú eres el único Salvador verdadero para nosotros y que tú estás sentado sobre tu trono en medio de todas las maldades de los seres humanos hoy día, en medio de muchos que nieguen quién eres tú. Tú eres el Rey Supremo. Y no hay nada de la creación, ninguna persona, ningún rey, ningún ángel que es comparable a ti. Así que ayúdanos, Señor, a realmente descansar en eso y confiar plenamente en ti. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén.